¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque el día de hoy por fin se cumplió nuestro sueño y es hecho realidad. El día de hoy vamos a volar por primera vez en primera clase. La verdad es que siempre decíamos, algún día vamos a estar ahí, algún día. Y pues ese día llegó y es el día de hoy. Entonces ya saben, quédense viendo este video para decirles cómo es volar en primera clase de Aeroméxico. En este tramo lo vamos a hacer de Madrid a Ciudad de México. Aproximadamente son 12 horas, dice el vuelo. Por ahí aprovechamos una ofertilla que más adelantito les vamos a contar. No se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues para empezar, ahorita llegamos nosotros al puesto de Aeroméxico, ahí donde se documentan las maletas, porque nosotros compramos la tarifa más barata, pues obviamente nada más incluye 10 kilos y un objeto personal. Entonces llegamos preguntando, y oiga señorita, ¿qué pasa si nosotros hicimos un ascenso? Porque así fue la forma en la que pudimos viajar, bueno, en la que vamos a viajar en este vuelo, comprando un ascenso a clase Premier. Y pues al llegar la señorita nos dijo que al momento de hacer el ascenso a clase Premier tenemos derecho a la maleta documentada, así que nos mandó al mostrador, pero nos mandó por la fila de los VIP. No había gente, ¿verdad? Pero de todos modos, pues cuando hay gente, eso se agradece. Entonces, lo primero que pudimos ver ahí es que pues el Sky Priority, nunca habíamos hecho un Sky Priority, hasta nos sentamos así como que... Nos dijo, o si se quieren venir por acá, como quieren. Y dije, no, vámonos por ahí porque nunca hemos desfilado por ese pasillo. Entonces, si ustedes hacen un upgrade, les va a incluir una maleta documentada. Chavos, y pues se llegó el momento más esperado. Y pues vean, entramos a este lado, 6J y 6F. En este momento se cumple el sueño de que siempre habíamos querido saber. Bueno, y pues, bienvenidos a la clase Premier One. Este es el menú de entrada que puede uno escoger, pero déjenme decirles que este se puede escoger con anticipación. Hay más opciones, pero si ya no escogieron más opciones con anticipación, ya nada más escoger uno de los que están aquí, en inglés y en español. Y ahora sí, baby, ¿cómo te sientes? Nervioso. ¿A qué hora pasa el que vende garapiñados? De entrada nos dejaron esta cosa. ¿Qué es esa cosa, baby? Es como un edredoncito y el otro también para ponerlo así, uno para cobijarte y el otro para ponerlo como debajo. Puede funcionar como almohada o para ponerlo en el asiento. Es como un colchoncito extra para acostar. Viene también ahí una cosita que es como un kit. Vamos a ver qué trae. Cabe mencionar que ahí viene cerrado, entonces no viene ahí como que nuevecito o algo. Ah, es una bolsita. Los textos para dormir, unas pantuflitas dobladas, cepillo de dientes, pasta de dientes, una plumita por si tienen ganas de escribir en la madrugada. Para las orejitas. Viene otra bolsita por ahí y ahí viene... Para la cara es un facial mix. Facial mix para la cara. Refrescante para el rostro, crema de manos y un lip balm para los labios. Algo que también podemos notar es de que la pantalla es como dos pantallas, como que aquí se divide una de normal y otra normal. Entonces es mucho más grande, yo creo unos 13, 14 pulgadas más o menos por ahí. Y ahí está, vean, la mesita ahí para trabajar o para lo que uno quiera, para comer. Súper grande, o sea, son como dos de las normales. Ahí está listo y preparado. Y pues de este lado acá, vean nada más, hay un espejito por ahí, un espejito. ¡Oh! ¡Ah! Te ves en la mañana cómo llegas así, ay, déjame yo una manita de gato. Y pues algo muy chido, ustedes se preguntaban dónde estaba para conectar el celular. Aquí está, un PlayStation 5. Aquí eso es para mover la pantalla, que dice que no almacenar nada por acá, entonces pues más para dejar ahí esas cositas. Y pues algo que queríamos probar, el asientito, por favor. La prueba de fuego, ahí se está moviendo o qué? Vamos. Y ya este asiento se hace totalmente una camita. Ahí está, entonces ese ahí le pueden mover, lo de acá de la luz y todo, y esto es para ponerlo completamente en cama. A ver. Algo también muy chido, vienen unos audífonos acá, están más chidos esos audífonos, son de cable, se conectan ahí directamente, pues ya para uno que puede escuchar ahí las novelas. Algo también que hemos notado es de que el material que viene aquí es el mismo exactamente, por ejemplo vienen todas las series, todo lo que viene en el mismo avión en la clase turista, aquí viene, nada más se ve más grande, pero tiene la misma categoría, lo mismo catálogo de películas. Chavos, otra de las ventajas al estar en esta categoría es que les incluye 2 horas de Wi-Fi ilimitado. Entonces para que se conecten o si van a trabajar, van a
hacer algo listo y preparado. Chavos, y pues después de 11 horas y media hemos llegado sanos y salvos. Adiós, algún día nos volveremos a ver. Chavos, y pues les vamos a explicar cómo fue este proceso de que decidimos clase Premier. Chavos, pues resulta y resalta, como ustedes bien lo saben, nosotros siempre compramos como la tarifa básica, que en esta ocasión nuestro vuelo fue redondo y fue en la tarifa más barata. Incluso ni maleta documentada teníamos nosotros. Entonces, desde que íbamos a volar hacia Madrid, nos llegó un correo invitándonos a ascender a clase Premier y pues nos dijeron ahí el costo y todo. La verdad lo valoramos y dijimos, no, creo que no. Creo que de ida no. Sí, porque uno va con la emoción y todo, ¿no? Pues creo que de ida no conviene. Entonces, de ida decidimos no aceptar la oferta, pero después nos mandaron nuevamente correo para ofrecernos el de regreso. Y más barato. Entonces dijimos, creo que buena estrategia de ventas. Suena tentador. Entonces, como ya uno al regreso viene bien cansado y son un poquito más de tiempo de vuelo, decidimos aceptar la oferta, así de hoy con la oferta de la banca. Aquí les vamos a dejar cuánto nos costó y la verdad se nos hizo un precio lo más barato que yo he visto en todos los ascensos, la verdad. Siempre que hacemos vuelos internacionales decimos, a ver, ¿cuánto nos saldría si nos quisiéramos ir en clase Premier? Y no, siempre es así de, no manches, eso me lo gasto allá y así. Ahorita tampoco es que haya salido en 5 pesos, pero la verdad es que queríamos hacerlo alguna vez en la vida y dijimos, ¿qué tal que no volvemos a encontrar algún vuelo con ese precio? Queríamos grabar este video, vivir esa experiencia y pues decidimos aventurarnos y en esta ocasión sí tomar. Chavos, el vuelo estaba programado para las 11:45 de la noche, hora de Madrid. Sin embargo, el vuelo salió hasta las 12:23 de la noche. Ya saben, en lo que sale de la puerta, en lo que está carreteando, dicen por ahí, y en lo que sale, nos dieron las 12:23. Entonces salió como media hora más tarde, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Después de despegar, nos dan una tarjetita del Wi-Fi, nos dan una tarjetita del Wi-Fi y es después de los 10,000 pies. La verdad, nosotros activamos luego el internet así como que ya rápido, así todo, y no lo usamos. Entonces, pues sí lo usamos, pero a los 15 minutos estaba viendo yo TikToks y a los 15 minutos fue de... Entonces mejor les recomendamos que quizás lo activen ya cuando se despierten en la hora del desayuno para que lo aprovechen un poquito más. Es que depende, ¿no? Como de la hora de tu vuelo. Nosotros Exacto. Ya era 12 y luego nos sirvieron de cenar porque durante la cena estuve viendo TikToks. Ah, ok, sí, cierto. Estuve cenando y todo, viendo TikToks y luego ya recogieron lo de la cena. Me acosté y estaba viendo TikToks. Me quedé dormida. O sea que lo aproveché yo creo que como una hora, 40 minutos. Pero nos dan 2 horas. Te incluye 2 horas. Ya si ustedes quieren que sea durante todo el vuelo, ya tiene un costo de $26. Lo menos. No está tan caro, lo convertí. Eran como 400 pesos pero todo el vuelo. Bueno, antes de despegar, ¿qué creen? Les ofrecen agüita, champán o jugo. Agüita, champán o agua. Agüita, champán, jugo. Agüita, champán o jugo. Pasan antes de que en lo que está carreteando y todo eso, pasan los muchachos así ofreciéndose. Eso no se hace en la clase normal. Porque nunca nos han ofrecido agua antes de que despegue. Ya siempre es hasta que ya estamos 10,000 pies de altura. Pero sí, acá sí nos ofrecieron que un vasito de agua o champaña. Estuve a punto de pedir champaña, pero dije, muy temprano. Es muy tarde. Y en vasitos de vidrio, nada de plástico, nada de... Chavos, y pues una vez que ustedes hacen su upgrade, al momento de que hagan el check-in en la aplicación, les va a aparecer también las opciones para que ustedes puedan elegir su cena. Esto, la verdad, cuando hemos viajado, de hecho, nunca nos había tocado. Siempre es como, pues, llegas y ya te dan las 2 opciones que hay y listo. Pero aquí la verdad es que sí aparecían varias opciones. Ustedes podían elegirlo para que ya lo tuvieran listo al momento de que ya, ahora que sirven la cena, pero que ya tuvieran previamente ustedes elegido su menú. Aquí les vamos a dejar las opciones que ahí nos marcaban, las que ustedes podían elegir previamente, pero les voy a decir la verdad. También me pasó mi clave, me dijo, ¿escoges ahí tu menú? Y dije, sí. Y dije, no, mejor al rato lo escojo, al cabo pues es hasta no sé cuándo. No lo elegí, ya al momento que dije, ya lo voy a elegir, ya no había opción de elegir, ya tenía que esperarme hasta llegar al vuelo. Pero no se preocupen porque llegando tienen ahí en su asiento una cartita, bueno, un cuadrito, donde vienen ahí los diferentes platillos que pueden elegir. Ya no son los mismos, o sea, ya no son esa cantidad de platillos, ahora son nada más 3. Estaba ahí un short rib, estaban unos ravioles y un pollito en salsa de vino tinto. De todas maneras, la verdad, desde que iba a elegir, yo iba a elegir el short rib, así que pues bueno, afortunadamente fue una de las opciones que estaban cuando llegamos ahí a nuestro asiento. Una vez que el avión llegó así a 10,000 pies de altura, ya el personal de Aeroméxico se empezó a acercar nuevamente a cada uno de nosotros para ofrecernos toallitas, esas toallitas que le dan a uno para que se pueda limpiar las manos. Eran toallitas calientes, no eran toallitas refrescantes, sino toallitas calientes para limpiarse las manos o algo, porque enseguida sirven la cena. Antes de que nos dieran la cena, nos dieron una pequeña entrada. Esa sí no le dan a escoger, tienen solamente una entrada. Si la quieres, bueno, y si no, ni modo. Lo digo por alguien de aquí yo no la quise. Que no la quiso porque nada de lo que venía en el platito le gustaba. Es una pequeña tablita que tiene algunos quesos, tiene unas mandarinas y encima de las mandarinas tenía unos camarones. La verdad estaba muy, muy rico. A mí en lo personal, que sí me gustan los mariscos y que sí me gustan los quesos, sí me gustó bastante, así que fue una buena entrada. Y pues también como en la otra clase, antes de empezar con la cena, pasan ofreciéndote bebidas. Acá te ofrecen un poquito más de variedad.
Tienen igual refrescos, jugos, cervezas, pero también tienen coctelería. Si ustedes quieren, tienen ahí whiskies, tienen vodka, tienen tequila, tienen como una variedad en la que ustedes pueden pedir así. También pueden pedir champaña. Eso fue a las 12:45, o sea que ya andábamos ahí medio centradones. Ya estábamos así como medio cabeceándose, ya sirvan. Ya tengo hambre. Y pues ya después de que nos ofrecieron las bebiditas y todo, aproximadamente unos 10 minutitos después empiezan nuevamente a pasar, pero ahora sí con los platillos. A diferencia de la otra clase que nos dan como unas charolitas así como de aluminio, ¿no? Algo así chiquitas. Acá te dan como en plato así, como más gourmet, por así decirlo. Te lo dan en plato de cerámica, te dan así como que cubierto de metal, porque luego en el otro, a veces nos ha tocado que nos den de metal y a veces que nos den como de plástico, a veces de madera. Entonces, en ese caso varía bastante, pero aquí sí nos dan así como que servilletas así de para hacerle. Sí, así casi como fuese una fiesta, ¿no? Así el plato fuerte de la fiesta, sí, literalmente los 15 así. años que te dan así. Algo importante de esto es de que las bebidas eran ilimitadas, entonces... Igual que en la otra clase, también ahí son ilimitadas, pueden pedir refresco las veces que quieran, cerveza, lo que quieran, se pueden poner una borrachera ahí. Antes de llegar o llegando, no sé. Ya después de que uno tiene la cena, de que ya está lleno, ya terminamos todo. A la 1:52 de la mañana nos ofrecieron una botellita de agua porque ya saben que hidratarse en estos vuelos largos es primordial. Estuvo chido el gestito. Bueno, pues se llegó la hora de comer. ¿Y qué tal estuvo la comida, baby? ¿Qué tal? La verdad es que también incluso en la otra clase la comida es rica, pero ayer la carne estaba bien suavecita en su punto, la salsita estaba bien buena. La verdad es que a mí me encantó la comida. Sí, yo creo que sí es más gourmet que más gourmet. La otra. Entonces la verdad sí estuvo deliciosísimo. Y pues después de eso ya se llegó la hora chimenguenchona, la hora ya vas que chuta. Aproximadamente como 2:15 de la mañana apagaron las luces para que todos pudiéramos descansar. Los asientos no son reclinables, se convierten camas. Literalmente en cama. Yo tenía esa duda. La verdad yo no había investigado mucho sobre esta categoría porque es de esas cosas que dices, no, ¿para qué investigo si no lo voy a hacer, no? Yo pensaba que nada más era como los autobuses que se reclinaban bastante, pero no que se convirtieran totalmente en cama. Y sí, se convierten así literal en una camita. Te puedes acostar, tienes ahí almohadita, tienes edredón, no es cobijita como la que te dan en la otra categoría, que es una cobijita un poquito más delgadita. Este sí es literal un edredón. Yo pensaba que te lo podías llevar, me dijeron que no se crean. Los audífonos tampoco, De hecho, la entrada de los audífonos es como diferente para que no se los lleven, me imagino yo. Entonces, 2:15 de la madrugada ya apagaron las luces, uno se acuesta, si quieren poner una película, si quieren ponerse musiquita, lo que sea, y a dormir. Déjenme decirles que está muy cómodo el asiento, es exageradamente cómodo, está, yo creo que más cómodo que los normales. Yo la verdad, como me duermo ahí bien despanchurrado, sí le sufrí un poquito porque... Con el espacio de lo ancho. Exactamente, yo con sí el espacio de lo ancho. Así como en el espacio. Entonces, si ustedes son así como que se duermen como loquillos, sí les va a costar un poquito de trabajo, pero se acostumbran. Y déjenme decirles que el descanso fue reparador. Ahorita no tenemos nada de jet lag, nada de eso, nada de todo. Y estamos al 95%, que estuvo ahí como que sí. Un 90. 90. Bueno, yo 92. 90. Entonces, sí, la verdad, el descanso es increíblemente diferente. Sí, hace la diferencia totalmente. Porque en el otro, pues sí, uno, como no te puedes acomodar mucho, te mueves de un lado, te mueves de otro, aunque sí te duermes por obviamente el cansancio. De todas maneras, o al menos yo me estoy despertando como constantemente, porque pues ya me cansé de un lado, ya me cansé del otro, ya te acomodas, ya te estiras, ya esto, ya te duelen los pies, ya sientes hinchado los tobillos, cosas así. Y en este caso, pues no, la verdad es que descansamos bastante bien. Chavos, y pues el otro punto también a considerar es la parte de cuando dejan ahí en medio del avión unos pequeñitos snacks. Y ya saben, también en la otra categoría tienen derecho a snacks. Normalmente tienen así como sabritas chiquitas, tienen algunas frutitas. Por ejemplo, normalmente cuando viajamos con Mati siempre va por un plátano. Pueden estar solicitando más bebidas y todo. En el caso de esta categoría funciona igual. Tienen también algunos snacks ahí. Tienen fruta, tienen papas. Eso sí, papas de las grandes. Tienen también más bebidas. Te pueden servir café ahí de esa cafetera como luego hay en los hoteles que tienen desayuno. Así de ese tipo de cafeteras. Entonces, si les da hambre entre la primera comida que les dan y la segunda, pues pueden pasar ahí por algo. Incluso también hay bebidas alcohólicas. Por ahí puede haber un vodka, un tequila y todo eso. Entonces, pues si siguen con la fiesta, ahí pueden seguir la fiesta toda la noche. Y pues ya después de varias horas de descanso, de varias horas de dormir, llega la hora del desayuno. En el horario que nosotros traíamos originalmente, que era el de Madrid, eran las 9:40 de la mañana aproximadamente, y fue cuando nos despertaron para lo del desayuno. Yo la verdad por un momento estaba a punto de decir, ay no, estoy bien a gusto dormida, no me voy a parar. Luego recordé que sí era hora de desayunar y que tenía que grabar y dije, no, sí, me tengo que parar, y me paré. Y pues ya cuando se acercan para lo del desayuno, ese sí no se puede escoger en la aplicación, pero te dan 3 opciones. En este caso nos dieron de opción un omelette de huevo, unos pancakes y un sándwich. Nosotros ambos escogimos hotcakes porque ya los hemos probado de Aeroméxico y están ricos. Se los recomendamos si es que viajan, aunque sea en la otra categoría también normalmente tienen, están muy ricos. La verdad
verdad sí, los hot cakes estaban lo malo que nomás eran 3, pero ya le fui a pedir a la Bibis ahí uno extra y ya me eché 4. Entonces la verdad el desayuno estaba muy pero muy rico. Y aparte de los hot cakes, ponen un platito de fruta, un yogur griego, entonces la verdad que muy rico. Chavos, otro punto a destacar es la parte del trato de los sobrecargos. La verdad es que nunca hemos tenido detalles con Aeroméxico. Sí, hubo una vez que la doñita estaba como enojada. Sí, pero eso es como de que cuando tiene alguien un mal día o así, y ya, pero en general 99% de las veces no hemos tenido ningún detalle, todos son muy amables y todo lo que toca, lo que corresponde. Sí. Pero en este caso la verdad sí se siente un poquito esa diferencia de que el servicio es más premium, de que es más personalizado, de que están como más al pendiente. Aparte siento que eran como muchos, ¿no? Para los que estábamos ahí. Exactamente. O sea, pasaba un muchacho y luego pasaba otra muchacha y luego pasaba otra señora y luego así, o sea, son varios los que están destinados solamente a esa área. Entonces la verdad que están todo el tiempo al pendiente. Le decía yo también que pedí una coca, duré mucho con la coca. Yo cuando como pues no puedo tomar inmediatamente, entonces duré mucho con ella ahí y se acercó y me dijo, ¿quiere que le cambie la coca o le traiga más hielos o algo así? Entonces la verdad es que sí, el servicio es muy bueno, están como que muy al pendiente de todos. En este caso hasta tuvimos ahí un famoso entre nosotros y hasta le pidieron fotos y no sé qué. Entonces, no, la verdad es que el trato es muy bueno. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Carlos Rivera. Es que anduvo en el Fitur allá en Madrid y pues ya venía de regreso y por ahí le pidieron fotos. Pero lo vimos de lejitos, pues como de, ay, yo te vi en la academia. No. Pero bueno, también regresando a la parte del trato de los muchachos, la verdad sí estaba excelente. De hecho, también vi por ahí, obviamente me sentía yo como raro porque pues no podía como que grabar mucho porque decía, ay, es que luego si se enojan o no sé. No lo grabé, pero hubo el muchacho mismo, le guardó los sacos en una parte posterior allá por la cabina, los sacos a varios. Yo dije así, ay, le hubiera dicho que me lo guardara. Entonces ya al final del vuelo, bueno, esta cosa, la chamarra. Nosotros le hicimos bola y la echamos ahí arriba. Exactamente. La verdad estuvo muy chido y ese detalle dije, no manches, está bien chido también. Cabe aclarar también que en esta categoría todos los asientos son iguales, desde el asiento 1 hasta el asiento 10 aproximadamente. Nosotros nos tocó el número 6. Todos son iguales, del mismo tamaño y todo, ahí sí no hay diferencias. Yo creo que la mejor recomendación que les podemos hacer es seleccionar esos asientos el 6 o el 5, porque ya después hay una puertita donde está el baño y como que sí, todos van al baño y uno está dormido y sí, como que sí lo molesta. Como hasta el 8, hasta 7, 8 y hasta el 8. Seguía la puertita. Luego seguía la parte donde tenían como el servicio, luego seguían los baños y luego seguía el 9. Exactamente. Entonces el 9 como que sí pasa mucha gente. 9, 10 y 11. Todo. Entonces lo único malo, bueno, ni tan malo, pero sí me hubiera gustado ir junto a Damián. Ya ven que hay dos asientos. Sí. En la parte del medio son dos asientos así como juntos, obviamente cada uno con sus amenidades por separado, pero sí están juntos y en las orillas van algunos individuales. A mí me tocó en uno individual y a Damián le tocó en la parte del medio, estaba del lado de con otra señora persona que se llamaba Beatriz. Saludos, señora Beatriz. Es la de la casa de la playa. No me acordaba, no había entendido la referencia. Bueno, ya vayan a ver el video de la casa de la playa y ya van a saber por qué. Pero bueno, así son los asientos. Entonces, pues, la verdad, yo siento que aquí no influye si les toca juntos, si les toca separados. Cada quien va a ir en su rollo, cada quien va a ir acostado en su camita. Así que yo iba bien. Yo no, porque te extrañaba. Chavos, algo a destacar también es de que el espacio de las maletas es inmensamente gigantesco. Es exactamente igual que en los demás lugares, pero pues, prácticamente nada más ponen su mochila o su maleta, todo ese espacio para ustedes solos. Sí, es individual el cajoncito para las maletas. Entonces, eso está padre. Si traen muchas compras o sí, estaba así como de que alguien no quiere echar algo aquí, que me queda mucho espacio. Pero no, sí, eso también está padre. Así que si traen como maletas y cosas que compraron y así, pues el espacio va a ser más que suficiente. Chavos, y pues entonces esa fue nuestra experiencia viajando en clase Premier. La verdad fue increíble. Nunca en la vida hubiésemos imaginado estar ahí, pero la verdad que sus sueños sí se cumplen. Hay algo también que por ahí investigué que lo pueden también pagar con puntos, no solamente en Aeroméxico, sino en otras aerolíneas, obviamente comprando, volando y todo ese show. Yo llevo como 5 años de socio con Aeroméxico y apenas llevo como 40,000 puntos. Entonces, para un vuelo de estos, a lo mejor sí les andan cobrando unos 170,000 puntos, 150,000 puntos. Y sé que me faltan 10 años podemos volver a otros 10 años para pagarlo con puntos, exactamente. No, a lo mejor si después se presenta la oportunidad, pues ¿por qué no? Bueno, sí, ¿no? exactamente. Ya probamos. La verdad es que si tienen la oportunidad y les sale una buena oferta, la verdad es que sí lo recomendamos. En un vuelo tan largo, no lo recomendamos en un vuelo de aquí a Cancún, sí. O sea, en un vuelo de 2, 3 horas, no. Pero un vuelo de más de 8 horas, la verdad es que sí les ayudará bastante a descansar y poder llegar bien, porque luego uno llega todo así de, aparte de que no dormiste bien, estás todo molido, piernas hinchadas y todo eso. Entonces, si tienen la oportunidad, si les sale una buena oferta, de verdad aprovechenla. Otra cosa también, por ahí escuché un tip que al final, ya cuando están haciendo su documentación, pregunten por el upgrade, porque a veces no se llenan los lugares y capaz que ahí les sale una buena oferta. No recuerdo qué bloguero de viajes, no sé si Alan lo dijo. Jordi habló y lo ascendieron. Sí. Ajá, que se esperan hasta último momento y hablan por teléfono para ver si hay espacios y le ofrecen, porque pues es como para
para la aerolínea siento que es como, pues ya de que se vaya solo a que nos pague nomás poquito, aunque sea, que se vaya alguien. Entonces, pues es también una opción. Si han viajado, no solo en esta aerolínea, sino en cualquier otra en clase Premier, déjenos sus comentarios para emocionarnos y decir, después voy a viajar con esa aerolínea, voy a buscar un asiento Premier. Pero bueno, si alguno nos faltó algo, no sé, somos novatos, entiéndanos, una disculpa, pues somos novatos en esto de la clase Premier. Fue nuestra primera vez y ya pues vamos a agarrar más tips. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo ahí. Namaste, queremos ver viajar. Muchas gracias, Chela Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.